Y me gustaría que César Laínez se aproximara también al micrófono y que con esa capacidad maravillosa que tiene de trasladar esas emociones tras haber conocido un vestuario, tras haber sido capitán del Real Zaragoza, nos resuma lo que puede ser el fútbol en Aragón Radio la próxima temporada. Bueno, primero buenos días, ¿no?, a todos los presentes aquí, a todos los oyentes de Aragón Radio. Y como me ocurre en las retransmisiones, a la vez que estoy con Paco, pues se me deja un poco sin palabras con su verbo locuaz y su forma de describir todo lo que va a llevar Aragón Radio, ¿no?, a nuestros oyentes, poco que decir. Sí que en la parcela que me toca, que es la del fútbol, este año pues vamos a intentar otra vez de llevar de una forma amena y divertida, ¿no?, lo que puede ser el fútbol en estos momentos que está viviendo en Aragón, tanto en la primera división con el Real Zaragoza como en la segunda división con la Sociedad Deportiva Huesca, y en el cual pues bueno, volvemos otra vez respecto al Real Zaragoza a la máxima categoría, con toda la ilusión del mundo. Imagino que en la del Real Zaragoza y por nuestra parte, ¿no?, de volver otra vez a recorrer los campos de primera división, unos campos que nunca debía haber dejado el Real Zaragoza, y que evidentemente este año pues bueno, va a ser un año duro, pero que yo creo que con la alegría, ¿no?, y con la fuerza que tenemos todo este equipo deportivo que ha formado Paco, pues evidentemente vamos a hacer todo lo posible pues para que esas retransmisiones sean amenas, divertidas, y para que nuestro Real Zaragoza se quede en primera división. Muchas gracias, César. También quiero que Pep Cargol, una persona histórica también, que forma parte desde el comienzo de las transmisiones, pues vuelva a vivir lo que está siendo el baloncesto en todo Aragón, que es mucho importante. Él lo sabe porque ha sido jugador, porque es entrenador, porque es comentarista de la radio y la televisión y porque es una persona que ha entroncado perfectamente con la sociedad aragonesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues antes, oyendo cómo transmitías con esa emoción, ¿no?, el ascenso del CAI, pues una de las cosas que ojalá seamos capaces de vivir otra vez este año, pues sea el retorno del CAI a la ACB, ¿no? Ojalá esa emoción que eres capaz de transmitir en las retransmisiones, seamos capaces en una comunidad y una ciudad que vive el baloncesto con esa intensidad, pues de contar y de acompañar en las retransmisiones no solo del CAI, sino también del Lobe Huesca, en la LED Plata o del Manfilter, pues en esa temporada que tiene que ser la de la estabilización después de los problemas que han pasado en los últimos años, y ojalá lo consigan porque es un esfuerzo muy grande. El Lobe Huesca que consiga pues cumplir también sus objetivos de estabilizarse y de conseguir, pues dentro de lo que es una competición complicada y que está evolucionando, pues también estabilizarse y ojalá dar ese paso más hacia adelante, pues de ascender, y ojalá el CAI pues sea pues esa emoción que decía yo antes, ¿no?, que la podamos vivir en otro mes de mayo, porque aquí lo del CAI siempre pasa en el mes de mayo. Ojalá en el mes de mayo que viene pues seamos otra vez, o el equipo sea otra vez ACB, ojalá. Gracias, Pep. La moderación en las transmisiones, lógicamente, es el que pone también ese acento de tranquilidad. Félix Brocate se ha incorporado también, es un viejo amigo de muchos años que ha estado pues acompañándome a lo largo de los últimos 20 años prácticamente desde diferentes posiciones. Es un hombre que también conoce la selección española, ha estado en 3 Juegos Olímpicos, en varios campeonatos del mundo y que se ha vuelto a incorporar de nuevo para hablar de balonmano a lo largo de la temporada. Ya comenzó en la tertulia la temporada pasada y va a continuar en una campaña que tiene que ser, Félix, supongo que absolutamente apasionante a través de Aragón Radio y aragonradio2.com. Buenos días. Me has pisado la palabra, es apasionante. Estamos ante una temporada fundamental para el balonmano aragonés porque han cambiado muchas cosas en el primer equipo, que al fin y al cabo no solamente el balonmano aragonés vive de la Liga Sobal y del primer equipo, pero evidentemente el eje de rotación del balonmano aragonés gira en torno al CAI Balonmano Aragón, que es el primer equipo, el equipo que está reuniendo a jugadores aragoneses, que en suma es una de las cosas más importantes por las que debería de caminar nuestro deporte, y con una cantera alrededor de escuelas que están haciendo las cosas muy bien y que están surtiendo de jugadores que en un futuro pueden llegar a lo más alto. Yo creo que eso es lo más fundamental que podemos hablar de una temporada que, como has dicho, va a resultar apasionante, sin olvidarnos de la 4ª temporada que el equipo va a estar en Europa, que va a hacer, yo estoy convencido, historia en el deporte aragonés, porque va a clasificarse seguro en la final nuevamente de la Copa IHF, y desde Aragón Radio vamos a intentar colaborar para que el balonmano aragonés siga creciendo cada día, que en suma es que el deporte aragonés crezca, que es lo que importa.
Gracias, Félix. Y ya para terminar, Carlos Sanz, que ha sido árbitro, que es actualmente deportista trasplantado con varias medallas de oro en diferentes campeonatos del mundo de atletismo y de natación, que nos va a hablar del resto de los deportes, del fútbol femenino, del voleibol, del hockey sobre hielo, de todas las actividades deportivas, del atletismo, de lo que son las federaciones, de lo que es el trabajo de los deportistas como tú de a pie, aunque hayas conseguido varios títulos y varias medallas de oro. Muchas gracias por la oportunidad que se me da de poder expresar lo que tú me pides, porque muchísimos deportistas como yo, que no somos tan conocidos como los futbolistas, los jugadores de balonmano, de baloncesto, necesitamos imperiosamente el apoyo de una radio, de unas retransmisiones como Aragón Radio, porque no tenemos que olvidar que Aragón, en deportes minoritarios, tenemos el campeón de España de voleibol, tenemos un campeón de waterpolo que ha ascendido a la división de honor, tenemos un equipo de hockey, tenemos montañeros de élite, como tenemos ahora Carlos Pauner, por allí, por el Himalaya. Aragón tiene una serie de deportistas que necesitamos muchísimo más que los deportes mayoritarios, los deportes que más repercusión tienen. Necesitamos imperiosamente este apoyo que día a día se nos da. Y yo, desde que me inicié como árbitro hasta ahora como deportista trasplantado, siempre he encontrado en Aragón Radio y en tu persona, en tus programas deportivos, esta necesidad que nosotros muchas veces reclamamos para poder llegar a esas miserias muchas veces que necesitamos para competir, como yo, todos estos clubes pequeños que seguro que van a encontrar en ti, en tus programas y en Aragón Radio, la ayuda y el apoyo que necesitan. Gracias, Carlos Sanz. Todos representados dentro del tiempo. El tiempo es finito y limitado. Ya para terminar, y únicamente como punto final, que Aragón Radio también esta temporada primero va a seguir a la selección española de fútbol en la fase de clasificación para el próximo Campeonato del Mundo en Sudáfrica. Recuerden también cómo disfrutamos en el Auditorio 43 el año pasado en la final de la Copa de Europa, que transmitimos ante 16.000 personas y que fue un auténtico éxito, y que también este año, como novedad, transmitiremos la Liga de Campeones a partir del próximo mes de septiembre. Lo dicho, muchas horas de programación, en torno a las 1000 horas la próxima temporada, 130 transmisiones aproximadamente, y desde el punto de la mañana hasta la noche, siempre información deportiva cuando se produzca, con criterio, con pluralidad, en Aragón Radio y aragonradio2.com. Bienvenidos a la sintonía de Aragón Radio, la radio autonómica aragonesa que comienza sus emisiones en pruebas desde el Estadio Vicente Calderón de Madrid. Everton que tira. El sexto del Zaragoza en el minuto 37. Se atrevió a tirar, vio adelantado a Casillas y le hizo el set al Madrid. Ojo, Roberto, que orienta bien, que puede ser buena. Roberto, que se da media vuelta en el balcón del área, pégale. ¡Gol, gol, gol! Se acabó el partido. El Huesca está en la categoría de plata del fútbol español. Ya está. Final del partido. Final del partido. El CAI Zaragoza. Porque construye un equipo. ¡Vamos, Boca! El CAI Voleibol Teruel, el campeón de la Superliga de Volei. Esto es espectacular. Gaby, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El balón a Zapatero. Gol, 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 gol. El tercero del Zaragoza. Tenemos ya las dos manos tocando el cielo de la primera. Aragón Radio. 4 años con el deporte aragonés. Ya para terminar, señoras y señores, los que están aquí presentes, los que están a mi lado, los que están detrás de mí, los que están a través de aragonradio2.com escuchando y observando esta presentación de la programación.